Presi, mi Canva. ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Sí. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, bienvenidos a los nuevos. Y, bueno, hola otra vez. Hoy no he prendido mi cámara. Un momento. Ya, ahora sí. Les decía de que bienvenidos a los nuevos y los que ya me conocen, pues bienvenidos otra vez. Y bueno, solamente para empezar vamos a comenzar 8 y 5, como sabemos, y vayan poniéndome en el chat para que vayan despertándose y abriendo los ojos. ¿En qué escala de perro chihuahua se encuentran hoy? Yo me encuentro en el 1, así que mi respuesta sería un 1. Voy a poner 1 acá. Yo estoy en 1, estoy feliz. Feliz porque por fin es sábado y he esperado toda la semana para poder hacer otras cosas, ¿no? Que no sean lo querido. Así que vamos, terminen de comentarme en qué escala de Chihuahua. Claudia está en 7. ¡Oh, mi Dios, Claudia! Te cuento que ayer estaba en una clase a las 7 de la mañana. Obviamente nada relacionado a medicina. Pero yo pensé que apagué mi cámara. Y resulta de que, como eran las 7 de la mañana, todavía volví un rato a mis mantas. Y resulta que mi cámara estaba prendida, pero mi laptop estaba encima de mi cama. Entonces, ¿recuerdan la primera sesión que les dije? No se vayan a su cama. Pero como no era algo de medicina, pues me fui a mi cama. Y resulta que mi cámara estaba prendida. Sí, yo estaba con pijamita. La cual ni siquiera es un color neutro, es un color rosa. Así que imagínense. Mi vergüenza fue fatal. Ok. Después tenemos a Randall con 6, a Francesca con 6 y a Alexandra con 5. Oh, mi Dios, cada vez van bajando. Disculpa. ¿Sí? ¿Me No escuchan? puedo ver el chat. Sí, muchos me No sé dijeron por eso. qué. Los que no pueden ver el chat, pero desean participar en la actividad, pueden ponérmelo por aquí, por mensajes, por WhatsApp. Y también ponen su correo, de ese modo los agrego al grupo. Porque al menos los que, no sé si fue alguien que de la misma semana pasada que no podía agregarse, pero los que no podían la semana pasada los estaba agregando. Entonces ya saben, si no pueden por aquí, también lo ponen por el WhatsApp. Y yo voy a intentar estar súper atenta, aunque no me gusta ver el celular cuando estamos en sesión, pero voy a intentarlo. I promise. Ok, entonces sí, muchas gracias, Sebastián. Ah, Sebastián, tú eres nuevo, ¿verdad? Ok, Así voy a es, empezar a señora. grabar. Ok, bienvenido, Sebastián, bienvenido. Ya estamos grabando. ¡Ey, Saludos. genial! ¿Quién ya está grabando esta dinámica? Ok. Listo, solo espero que se guarde mi operador también. Entonces, luego de esta pequeña dinámica y ya siendo las 8 y 5, muchas gracias por la participación de absolutamente todos los que participaron y los que lo hicieron mentalmente y todavía estaban entre mantas. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan dado su pretest, espero que les haya gustado, que no se hayan sentido asustados y vamos a empezar. Ok, esta va a ser la tabla de contenidos que vamos a ver hoy y algunos de ustedes saben, así como en la primera sesión nos dedicamos a conocer al riñón, dónde vivía el riñón, qué hacía el riñón y qué le pasaba al riñón cuando se ponía mal. ¿Alguno de ustedes sabe qué órgano vamos a ver hoy? ¿Alguno de ustedes? Hígado. Muy bien, perfecto, hígado, exacto. Si vimos y estudiamos el riñón, amamos el riñón en nuestra primera sesión, y el título de la sesión era Laboratorio de Funciones Renales, ¿no? O pruebas renales. Entonces, y ahora vamos a conocer al hígado, vamos a enamorarnos del hígado. Entonces, la sesión del día de hoy, el tema número 2, es Laboratorio de Enfermedades Hepáticas, ¿no? Por riñón, por hepato. Ok, vamos a empezar un poco, vamos a conocer dónde vive el hígado, vamos a conocer qué hace el hígado y vamos, la historia, ¿no? Vamos a conocer acerca de las pruebas del hígado y vamos a empezar. Ok, quiero que vayamos a lo más puntual y a lo más importante en sí, porque este tema también tiene un montón de bistecs, entonces, pero les va a ayudar bastante, se los prometo. Ok, en general, no solamente en el curso de laboratorio, porque recuerden que todo está conectado, así como hablamos la primera sesión, la primera parte. Entonces, primero tenemos que saber qué hace el hígado, ¿no? Ya sabemos que se encuentra en el hipocondrio superior derecho, ya y está recubierto dentro de los órganos que están protegidos por la caja torácica, eso ya lo sabemos, y hay ciertos niveles más abajo del
límite de la caja torácica en el que se encuentra, en el que hasta se puede palpar hepatomegalia, y eso ya lo van a ir aprendiendo en sus clases de medicina 1, ¿no? Pero aquí en laboratorio nosotros vemos cómo este órgano, en general como este órgano, específicamente hoy el hígado, es que va a emitir o empezar a emitir ciertos marcadores que te van a decir, hey, estoy mal, ayúdame, algo está pasando. Y esas son las señales de auxilio de las que hablábamos en la primera sesión, ¿no? Pero para eso, para ver qué cosas están alterándose dentro de las cosas que hace el hígado, es que tenemos que conocer qué cosas normales hace el hígado, ¿no? Es como que sus mamás dicen, ah, ya sí, yo sé que mi hijo, que mi hija es una buena estudiante, usualmente me saca entre, no sé, de 16 a 20, pero por ahí ese día tu hija sacó un 11 o un 12, entonces pues ella dirá, hey, algo está pasando, probablemente algún factor intrínseco, probablemente algún factor extrínseco, o sea, pueden haber muchas alternativas, ¿no? Pero todo nace a partir de que su mamá sabe, pues, qué clase de estudiantes son ustedes, ¿no? Entonces es algo así. Primero tienen que saber qué hace el hígado. Y rápidamente podemos dividir las funciones del hígado, como está en el margen superior derecho, en funciones de síntesis, excreción y bioquímicas. Y les he puesto esta tabla mucho más ampliada. ¿Por qué? Porque si yo les digo funciones bioquímicas, mencióname una función bioquímica del hígado. Es como que ustedes, una función de síntesis, una función de excreción. Entonces es mejor como que desplazarla una por uno, y aparte es que si nosotros sabemos que tiene funciones, ejemplo, de síntesis de proteínas, ya, o sea que los casos, por ejemplo, en los que las personas se presentan con edema también pueden presentar una alteración hepática, por ahí, ¿no? Es como que su mente ya va relacionando conceptos, y eso es a lo que venimos. Entonces, por ejemplo, lo que había comentado en un inicio, funciones bioquímicas. Dentro de las funciones bioquímicas, funciones de nuestro organismo que las células necesitan para vivir y per se nosotros, pues procesos como la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Todo aquello relacionado con los azúcares, básicamente, ¿no? Es decir, el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Tanto su creación, tanto su destrucción, así como una nueva creación de estos, todo eso es responsable el hígado. Muy bien, pero resulta de que el hígado no solamente se encarga de esta clase de procesos como metabolizar carbohidratos, sino que también, como por ejemplo la síntesis de otra clase de proteínas o transportadores en la sangre, Catherine, como por ejemplo, ¿cuál? La albúmina, uno de los principales transportadores en la sangre, y en la primera sesión estuvimos hablando acerca de los efectos en la albúmina, por ejemplo, ¿no? Y miren, hoy estamos viendo, como por ejemplo los edemas, ¿no? En los casos de hipoalbuminemia, o cuando hay una extravasación de líquidos al extracelular, y resulta de que ¿quién se encargaba de formar esta albúmina? Pues el hígado. Y miremos aquí, también metaboliza lípidos en la síntesis del colesterol, la producción de triglicéridos, es decir, todos estos ácidos grasos, ¿no? Recordemos que los ácidos, bueno, que estas moléculas grasas o también proteínas transportadoras, pues son los que van a relacionar mucho con sus conceptos de fisiopatología, de este concepto de anterógrado y retrógrado, quienes van hacia el hígado, quienes salen del hígado, como vendría a ser el HDL y el LDL, ¿no? Porque recordemos que estos son sintetizados también por el hígado y luego van a ir por la sangre, y es que ante los efectos de esto es que también hay procesos como el desarrollo de la aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Después, ¿quién más? En la síntesis de proteínas, la albúmina, las lipoproteínas, y muchas veces estos van a ser indicadores de que algo está andando mal al verse sus valores alterados, y vemos muchos efectos en el organismo. Y muy importante, cuando ustedes se cortan, están en la cocina y se hacen un corte, una pequeña incisión de, no sé, 1 milímetro, y es como que ya la sangre, ¡pah!, porque la sangre es escandalosa, ¿no? Pero a la vez dentro de ustedes se está desarrollando toda una síntesis de factores de coagulación que están, las plaquetas, vengan, vamos a formar la malla plaquetaria para que se tape y deje de sangrar, y esta niña deje de llorar, o este niño deje de llorar. Entonces todo su organismo está haciendo lo que vendría a ser la hemostasia primaria, y luego empiezan los factores de coagulación también a trabajar, de ese modo que se genere trombina, y de este modo se descienda hasta que se forme otra malla para formar la hemostasia secundaria, ¿no? Y tal vez ahorita les va a sonar un poco raro, pero como saben, al comienzo les doy una idea general para que después vayamos entrando poquito a poquito.
Y bueno, y a través de todos estos factores es que al final podemos tener la costra que nos arrancamos ni siquiera lo dejamos 4 o 5 días, sino que la empezamos a sacar, y la intentamos sacar mucho antes, ¿no? Entonces, pero esto al final, ¿qué hizo? Fue el parche para que dejemos de sangrar, ¿no? Entonces, todos estos son necesarios para eso. Ahora imagínense que alguien esté sangrando, 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 y sus plaquetas estén así como que circulando nada más. ¡Hey, está sangrando! Pero vamos, chicos, hay una fiesta COVID por allá. Vámonos, y llama a las demás plaquetas, y llama a los demás elementos formes de la sangre, y no se van los bandidos. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasaría en un proceso, por ejemplo, en el que los procoagulantes y los anticoagulantes no están en un balance adecuado. Y miren, y recuerden de quién estamos hablando, del hígado. O sea, que los procesos de cicatrización también están relacionados con el hígado. Imagínense. Entonces, todos esos defectos en los que todas esas personas que tienen esa clase de defectos en la coagulación, también tendríamos que medir o también podríamos relacionarlos con el panel hepático, ¿no? Claro, porque el hígado es el que se encarga de producir los factores de coagulación de los que ustedes ya habrán escuchado. Entonces, es importante también el hígado para esa clase de cosas. La desintoxicación de la sangre, miren, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina, dos procesos muy importantes. Ustedes saben que tenemos fármacos de excreción renal y de excreción hepática, la mayoría por excreción renal, pero también eso no excluye que haya de excreción hepática, aparte también por el proceso del CYP y hemoglobina, ¿no? Un tema que, nos podemos extender todos los defectos y alteraciones en las bilirrubinas que pueden haber, que también iremos viendo. Después, ¿qué más? Transforma el amonio en la urea, ya les había comentado la semana pasada que era lo que ocurría si este no estaba y si había un acúmulo de todos estos desechos tóxicos en nuestro organismo. Y bueno, depósitos de sustancias, ¿no? Como glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, entre otros. Y otro importante, como vendría a ser la producción de bilis, la cual es necesaria para la digestión de alimentos. Y miren, aquí les he puesto muchos otros ejemplitos, aquí justamente de los que hablaban. Aquí en los efectos de la albúmina, con el signo de Godet, en la parte inferior, bueno, en los miembros inferiores, las zonas de declive, y como dejamos esta impresión, ¿no? Impresión de un dedo, o impresión digital también, o signo de Godet. Tal vez ya han escuchado de él en Medicina 1, trastornos en la sangre, y de lo que estábamos hablando aquí era básicamente de la producción de bilis, ¿no? La cual es necesaria para la digestión de alimentos. Recordemos que si bien es cierto, esta puede sintetizarse aquí, pero no se va a almacenar aquí, entonces eso significa de que esta estructura no está hecha para guardar esa clase de sustancia. ¿Por qué? Porque vendría a ser esta, gracias a todo un proceso, la emulsificación de grasas. Entonces, cada órgano tiene una función específica. Si uno la produce, otro la guarda. Si uno la guarda, el otro la produce. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasaría si, por ejemplo, ustedes empiezan a guardar algo que no está, o que empiecen a hacer algo que no está dentro de sus tareas, ¿no? Igual hay cierta alteración, sobre todo si ustedes no están preparados para recibir esa tarea. No porque ya tenga muchas tareas, las cuales sencillas son tantas, ¿no? Ok, entonces básicamente, dado que ya hemos conversado un poco de esto, a ustedes se les va a hacer mucho más sencillo. Después, el doctor en la sesión les va a empezar a comentar bastante de esto, que es básicamente la organización, pero no quiero que recuerden tanto en sí lo que vendría a ser histología, sino más bien para que vean aquí cómo es la organización en los lóbulos hepáticos, pero no, en sí no es como que tan relevante, sino más bien es para ver un poco la organización y para saber de qué órgano estamos hablando, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los lobulillos hepáticos, 1, 2, 3, y estamos hablando de qué estructura y del hígado, ¿no? ¿Y por qué es que cada vez vamos adentrando un poco más? Básicamente para llegar a la siguiente estructura, ¿no? A estas pequeñas estructuritas que están aquí, que tienen una forma medio triangular y que tienen un núcleo que está acá también, ¿no? Donde están pintaditos. Y si no recuerdan qué estructura es, no se preocupen,
porque estos vendrían a ser los hepatocitos, que son estructuras muy importantes y conforman alrededor del 80% del parénquima hepático. No se preocupen que estos datos, o si sienten que hablo rápido, estos datos también están aquí dentro del slide. Se los estoy comentando a manera de resumen y por qué se los he puesto. No es necesario que, por ejemplo, estos son datos adicionales que los había puesto porque a mí me gusta mucho la parte, el saber de dónde viene, qué hace, por qué lo hace, y es ahí cuando lo empiezo a relacionar con el, hey, por esto está alterado, hey, por esto tiene esta distribución. Entonces, básicamente es por ello que lo pongo, ¿no? Si les interesa. Pero en realidad esto de aquí solamente, aquí quería que vean que el ácido hepático es la unidad funcional del hígado, pero no es solamente un dato. Y bueno, ahora sí, les decía de que estábamos hablando de una estructura muy importante, de la cual también es resaltada dentro de las funciones más importantes que cumple el hígado, es a través de este organismo, a través de esta estructura que vendría a ser el hepatocito, una unidad funcional muy importante, y así también resaltan la función de los canalículos biliares, muy relacionada en procesos como por ejemplo en la colecistitis, y el sistema retículo endotelial. Es la primera vez que repito esto, pero vayan escuchando porque fue pregunta de pasito, que vendría a ser que una de las principales funciones del sistema retículo endotelial o monocito mononuclear, pues vendría a ser en el sistema inmune, ¿no? Como ya lo estarán recordando por sus clases de fisiopatología también. Y esta fue pregunta de pasito, así que recuérdenlo. Y acerca de una estructura muy importante en la que se ven relacionados todos estos procesos, los hepatocitos, no lo olviden, van a ser sus amigos en esta sesión, porque después de todo van a ver de que estos hepatocitos y esos canalículos biliares, por la distribución que estos tienen en conductillos, y ahorita lo que les voy a ir mostrando es que están bastante relacionados, porque les voy a dar una pista. Estos secretan una sustancia que va a ser vertida a través de estos canales, y después de todo es por ello que se relacionan, ¿no? Porque es como que tú sirves agua en un vaso, o tú abres el caño que sale por la manguera, ¿no? Y esta es la manguera porque es el canal. Entonces, por eso están relacionados, y usualmente les dije que en los procesos de colecistitis, en los procesos de colestasis, les dije, en los procesos de colestasis en los cuales hay una obstrucción del flujo biliar, por ejemplo, entonces significa de que este estuvo vertiendo algo en este otro amiguito y este no lo dejó, o sea, lo mantuvo ahí retenido por alguna razón. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de ello. Y eso es justamente lo que les explicaba, ¿no? Tenemos nuestras células estrelladas, también hepatocitos, y luego es que están vertiendo este líquido, ellos lo forman, luego lo vierten en este canal, ¿no? Y luego sigue distintos procesos. Pero bueno, por ahora no sé, perdón, tenemos aquí la célula del retículo endotelial, acá tenemos los canalículos, pero este es solamente un gráfico de referencia, ¿no? Por aquí, más adelante les he puesto uno más fijo. Entonces, en el caso de los hepatocitos, debemos saber, y esto está bastante resaltado en su teoría, que vendría a ser los responsables del metabolismo bioquímico. Y básicamente, cuando hablamos de las funciones del hígado, hablamos de muchísimas funciones. Pero si les dije de que el 80% del parénquima hepático está formado por hepatocitos, o está conformado por hepatocitos, y que el hígado realiza muchas funciones, miren aquí al final quién indirectamente hace todas estas funciones. Pues, los hepatocitos. Entonces, porque recordemos que esto, cuando decimos hígado, ya estamos hablando de toda la conformación de ¿no? Las estructuras y de sistemas. Y uno de los más importantes, el hepatocito. Entonces, porque miren, habíamos dicho de que el hígado se encarga del metabolismo de los lípidos. ¿Qué hacen los hepatocitos? Metabolismo de lípidos, la síntesis y secreción de lipoproteínas séricas. Hey, también habíamos hablado de eso. La detoxicación de drogas, la síntesis de linfa y de sus proteínas, la síntesis biliar para la emulsificación de las grasas. De esto también hablamos. Entonces, ¿quién se encarga de esa tarea en el hígado? Los hepatocitos.
Después también el metabolismo de carbohidratos, cuando hablamos de procesos como la gluconeogénesis, la glucolisis y todos esos procesos, la glucogénesis también, hablamos también entonces de una tarea de los hepatocitos. Entonces, todas estas tareas eran las que habíamos mencionado en un comienzo. Y por relación y cae por su propio peso, pues justamente que si el hígado realiza todas estas funciones y el hígado está formado un 80% por hepatocitos, al final, ¿quién realiza la tarea? Los hepatocitos, ¿no? Y bueno, y todas las demás, ¿no? El ciclo de la urea también lo mencionamos, y esta de aquí, la cual me parecía muy importante, ¿no? La síntesis de proteínas y de factores de coagulación, como por ejemplo la albúmina, la globulina, la cual también juega un papel muy importante a la hora de formar bilirrubinas, el fibrinógeno y la protrombina, que vendrían a ser factores de coagulación, ¿no? Que también les hablé de la herida. Entonces, y este es el fun fact que les di, ¿no? Con respecto a los hepatocitos. Y ahora, entonces, si ya sabemos que los hepatocitos hacen todas estas cositas, cumplen todas estas tareas, es que, ¿qué hacían los canalículos biliares? Entonces, si les había hablado de que estos estaban íntimamente relacionados, es porque miren a quién tenemos aquí. ¿No reconocen esta estructura? Esta disposición, así como que en fila, tan organizaditos, con este núcleo que se encuentra aquí un poquito más basal, y por esta estructura medio como una gomita, si esas model, es que nosotros podemos más o menos decir por la imagen, hey, este puede ser un hepatocito, sí. Muy bien, este es un hepatocito en el cual se están relacionando íntimamente, como les decía, en este canalículo, en este canal. Entonces, este canalículo biliar va a estar formado al final por estas células hepáticas. Y miren a dónde llega el conducto biliar. ¿Y quién creen que va a pasar por aquí? La bilis. Muy bien, porque hace rato mencionamos que en funciones del hepatocito habíamos dicho de que este también se encarga de esta clase de funciones, como la síntesis biliar. Muy bien, entonces ya sabemos de que esto está transcurriendo por aquí, transcurriendo más no almacenándose, porque si esto se almacena aquí y se obstruye aquí, uy, uy, uy. Ok, entonces, y es por ello de que empezamos a ver los marcadores, ¿no? Entonces, responsable también del metabolismo de las bilirrubinas y de las sales biliares, perdón, y de los ácidos biliares. Y bueno, aquí les explico un poco más acerca de los canalículos biliares. Porque al final, ¿qué es un canalículo biliar? Un canalículo biliar vendría a ser un espacio. Si ustedes pueden observar aquí, esto es un espacio. Ven aquí una pequeña cosa verde larguita. Okay, es un espacio. Entonces, ¿qué es un canalículo biliar? Es un espacio. ¿Qué es un canal? Es un espacio, ¿no? Es la canaleta, como la canaleta encima de la casa, de algunas casas o de casas antiguas. Es como que un medio tubo cortado, donde se puede almacenar agua y esta agua empieza a fluir hasta que llega a un desembosadero. Entonces, es un espacio. ¿Pero qué va a transcurrir por este espacio? Vendría a transcurrir la excreción de la bilis desde los hepatocitos, allá, ¿ok? Ya habíamos dicho quién los produce, ya vemos dónde es que va a terminar desembocando, por así decirlo. Y estos, ¿qué van a hacer? Van a transportar la bilis hasta los conductos biliares. Muy bien. Para los que, esperen chicos, ¿están ahí? Yo espero que estén ahí. Ok, hasta los conductos biliares, para los que pasa la bilis hacia fuera del hígado, como lo pueden observar aquí en la imagen, ¿no? Acá tenemos el hígado y a través de estos conductos es que va a llegar a salir del hígado, ¿no? ¡Hey, libertad! Y va a poder ser almacenado ya en otro lado, porque no quiero que se asusten tampoco ya conociendo más procesos. Entonces, si es algo que se encarga de algo tan importante como la emulsificación de las grasas, imagínense que ese líquido, esa sustancia se queda atorada aquí. ¿Qué pasaría? Después vamos a ver qué pasaría y cómo podemos detectar esa clase de obstrucciones. Ok. Entonces, en el tercer punto mencionamos hepatocitos, mencionamos el sistema monocito macrófago y, mencionamos hepatocitos, mencionamos también
los canalículos biliares, y el tercero tan importante, ¿no? El sistema retículo endotelial o monocito mononuclear como parte del sistema inmune. Entonces, estos son importantes, pues justamente por el origen de las células monocíticas. Recuerden que se llama monocito en la sangre, y cuando ya está en los tejidos, ya como una célula residente, es un macrófago, pero recordemos que estos son partes básicamente de nuestra inmunidad y también son encargados básicamente de salir en nuestra defensa, ¿no? Junto con todos los elementos formes que se encargan de nuestra defensa. Solamente tengan en cuenta esto es lo que fue pregunta de pasito, como les decía. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de estas pruebas de funciones hepáticas, porque si bien es cierto, hemos hablado de todo lo que está normal, lo fisiológico, pero cuando vamos a lo patológico, es que ya tenemos que empezar a considerar muchas otras cositas, como por ejemplo, para ver si está relacionado o no, tenemos que considerar, para ejercer un diagnóstico, ejecutar un diagnóstico o un descarte, tenemos que ver la historia clínica completa, el examen físico apropiado, las pruebas inmunológicas, dependiendo del caso, ¿no? Pruebas inmunológicas dependiendo del caso, y la biopsia también dependiendo del caso. Y no a todo el mundo le vas a empezar a sacar un pedazo de hígado, ¿no? Eso tampoco. Pero, ¿por qué es que tenemos de que todo esto es necesario, ¿no? Acotado a nuestra historia clínica, así como las pruebas de laboratorio y todo lo demás? Es porque estas no son así como que 100% exactas, o te dicen, es como que te digan mañana va a llover, mañana puede o no llover. Entonces, hasta los meteorólogos se equivocan, ¿no? Y resulta de que es por ello de que se establece un grado de sensibilidad y un grado de especificidad. Ay, Katy, no, epidemiología, sí, lo siento, no es broma. En realidad, lo único que quiero que recuerden de su ciclo de epidemiología es básicamente este concepto, qué es sensibilidad y qué es especificidad. Porque yo se los pongo así, ¿no? Acá te ponen un montón de cosas más, pero yo lo entendí así. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad, y se los he puesto con este ejemplo, la sensibilidad viene a ser la capacidad de una prueba de detectar a aquellas personas que tienen la enfermedad. En este caso dice pacientes detectados con trombosis. Te dice este tiene, este tiene, este tiene. ¿Y qué viene a ser la especificidad? Viene a ser la capacidad de una prueba de detectar a las personas que están sanas o a las personas que no tienen la enfermedad. Entonces, esta me ayuda a detectarlos como sanos o que no tienen la enfermedad, y esta me ayuda a detectar a los que sí tienen la enfermedad, ¿no? Eso es básicamente cuando nos referimos al concepto de sensibilidad y de especificidad. Y en realidad no hay más que darle vuelta a estos conceptos, porque nos ayudan a descartar o a confirmar una enfermedad, ¿no? Obviamente acotado ¿a qué? A todos estos datos, que tienen que relacionarse. ¿Por qué es que tenemos que conocerlos? ¿Por qué es que tenemos que conocerlos? Porque hay datos que se pueden ver alterados por funciones o por elementos extrahepáticos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en nuestra cabecita y decir, hey, pero esto no solo puede verse alterado por alguna alteración en el hígado, sino también la alteración puede venir de otro lado, pero la repercusión se ve en estos valores también. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso de las pruebas de función hepática, así como habíamos hablado en la primera sesión, pues todas estas pruebas nos sirven para determinar la presencia o ausencia, en este caso ya no de daño renal, sino más bien de daño hepático. Y así como habíamos hablado, también nos ayudan a determinar la seriedad y establecer un pronóstico, también a monitorizar el tratamiento o monitorizar la respuesta del paciente ante un cierto tratamiento. Y obviamente también, bueno, con respecto al diagnóstico específico, ya les había comentado con respecto de que estos no son 100% sensibles, no son 100% específicos, sino más bien es que tienen cierto grado, ¿no? Les falta sensibilidad, les falta especificidad, pero acotado a todos estos datos que nosotros vamos a ir recolectando en nuestra historia clínica, es que vamos a poder establecer o descartar un diagnóstico. Ok, entonces, bueno, vamos, y eso es algo que muy importante que debemos tenerlo en cuenta. Entonces, dado que habíamos hablado de todas estas partes importantes que tal vez ahorita les sonó algo muy descabellado, ahorita lo vamos a ir relacionando más. Solamente para cerrar
este concepto, quería mencionarles de que les había hablado yo de que, a ver, ustedes abran el caño y déjenlo fluir, y les había dicho déjenlo correr por una canaleta, por un canal ya. Pero esto es agua, ¿no? O cuando llueve, esto es agua, H2O. Pero, o sea, en su composición no hay algo que lo pueda dañar. Pero, ¿qué es lo que pasaría si aquí habría una sustancia como el detergente o algo corrosivo que no puede resistir en ese sitio mucho tiempo porque este no está preparado para ello, no está recubierto como para ello? Entonces, es como si ustedes estarían, pues, aquí, como aquí, ¿no? En la estación del metro. Es como que habría mucha gente, habría mucha gente que cuando viene el metro y abre sus puertas, toda la gente se empieza a meter. Pero como ellos ya han estado a las 12 del día parados en la Plaza San Martín con un sol para morirse, es que todos están sudados, transpirados, con unos olores, pero y aquellos que no se han bañado de varios días ya lo tienen acumulado. Entonces es como que van a estar con aquellos que no están acostumbrados a esto, van a estar como que con ganas de vomitar, van a estar mareados, van a estar, pero hartos, ¿no? Entonces va a haber reacciones adversas, ¿no? Entonces viene, abre las puertas y todo el mundo empieza a entrar. Ya, es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? A eso nos referimos con estos procesos en los que hay esta sustancia que va a estar acumulándose, pero obstruyendo este canal a la vez, pero no debería estar obstruyendo este espacio, ya que no debería guardarse aquí, sino más bien debería ir hacia afuera del hígado. Entonces eso es básicamente lo que estaría pasando aquí, ¿no? Y esto es a lo que conocemos como una vía biliar obstruida, el cual también tiene un nombre médico que lo van a ir conociendo. Entonces, al haber una obstrucción aquí, ¿dónde pues más creen que se va a acumular esta bilis? Pues en el hígado. Y se desarrolla un proceso llamado ictericia, por ejemplo, porque el hígado es el que se encarga, recordemos, y la ictericia es una de las manifestaciones clínicas de esta clase de obstrucciones debido a los niveles aumentados de bilirrubina en la sangre, ¿no? Y recordemos que si nos vamos hasta el primer slide, bueno, no el primero, que es el de la escala de los chihuahuas, sino hasta el tercero, donde empezamos a hablar de las funciones del hígado, vemos de que también se encarga, así como del estado de bajito de síntesis inmune, de elementos inmunes de la sangre, también mencionaba acerca del metabolismo de las bilirrubinas en la sangre. Entonces, es el ejemplo que les di de sus calificaciones de 16 a 20, ¿no? Y que de pronto traen por ahí un 12, un 11. Es como que se empiezan a dar cuenta de que algo anda mal. ¡Ah! Katy, por eso eran los ejemplos del comienzo. Oh, mi Dios. Sí. Okay. Probablemente esto se debe ver muy ridículo en las grabaciones, pero sigamos, ¿no? Y una de las manifestaciones, aquí como podemos tener, el color amarillo de la piel, la esclera también. Ok. Entonces, aquí hablamos de algunos factores, perdón, acá hablamos acerca de algunas pruebas de función hepática, como por ejemplo la prealbúmina, la albúmina, las bilirrubinas y el tiempo de protrombina. Estas son algunas, hay más, al final las vamos a terminar de conocer. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque hashtag pregunta número 2 fue pregunta de pasito y también pregunta de pretest, porque hay ciertas de estas, como por ejemplo la albúmina, las bilirrubinas y el tiempo de protrombina, que pueden alterarse por factores extrahepáticos, como extrahepáticos, es decir, fuera del hígado, como por ejemplo la desnutrición proteica, la hemólisis y el uso de antibióticos. Entonces, estos pueden ser elementos que pueden alterar valores de la albúmina, la bilirrubina y el tiempo de protrombina. Por eso de que tampoco, así son 100% específicos. ¿Por qué? Porque pueden alterarse por factores extrahepáticos. Ah, Katy, por eso hablamos de especificidad también de esta clase de casos, ¿no? Entonces, al haber esta clase de factores que los pueden modificar, es que nosotros decimos, ya, tienen falta de sensibilidad y tienen falta de especificidad. Y aparte, esta fue pregunta de pasito y de examen, si no me equivoco también, así que por este caso guárdenla. Y
Bueno, la prealbúmina vendría a ser el único que no se modifica en este caso, ¿no? Por los factores extrahepáticos. Y acá están los que les mencionaba. Listo. Ahora, ¿cuál hemos mencionado aquí? Primerito, la albúmina. ¿Ok? En los primeros slides, cuando estuvimos hablando acerca de las funciones, dijimos que la albúmina, los hepatocitos eran los encargados de la síntesis de estos elementos, ¿no? Proteínas de la sangre o proteínas transportadoras de la sangre, decía. Y dentro de estos elementos estaba la albúmina. Entonces, sí lo mencionamos, ya no regreso porque está muy atrás. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la albúmina? Y también lo hablamos en la primera sesión. Esta es una proteína transportadora plasmática. Es una proteína que me va a ayudar no solamente en eso. Es lo malo, que yo quiero hablar de una y me acuerdo que también, hey, también trabajan por ahí con el efecto de las bilirrubinas y todo. Y es como que ya quiero hablar de bilirrubinas. Ok, entonces nos ordenamos. Simplemente sobre la albúmina, recordamos que miremos aquí. Tiene todas estas funciones. Después hablaremos en la relación con las bilirrubinas. Pero antes sabemos de que la albúmina es una proteína transportadora plasmática que evalúa la síntesis proteica en el hígado y es el principal factor pronóstico de la cirrosis. ¿Por qué? Porque recordemos que en la cirrosis ya el hígado no va a encontrarse en un estado así de un daño agudo, sino más bien uno ya de mayor prolongación. Es decir, que ni siquiera superó el proceso de remodelado que hay. Y ojo que el hígado es un órgano muy, muy resistente. Recién cuando está más del 70% del órgano dañado es que dice, ¡au! Eso quiere decir de que es muy resistente, sí, pero lo cual no es bueno para nosotros porque imagínense que empiece a dar señales de auxilio cuando ya se encuentra muy dañado. ¿Cómo sabemos nosotros intervenir de manera precoz? Entonces, es por ello de que esta clase de marcadores es muy importante. Y otro dato que les quería dar acerca de la albúmina, bueno, básicamente creo que con estos tres bastaría, que son importantes. Evaluar la síntesis proteica en el hígado, ¿no? Como principal proteína transportadora en la sangre. Entonces la albúmina, muy importante. Ok, y pasamos a la siguiente, ¿no? Que vendrían a ser las bilirrubinas. Y resulta de que nuestra amiga albúmina también tiene que ver con este proceso en las bilirrubinas. ¿Por qué? Porque miremos aquí. Yo les voy a explicar, les voy a contar una historia de dónde nacen las bilirrubinas. Resulta de que los glóbulos rojos después de 120 días tienen que morir, en esencia, lo cual es bueno, ¿no? Para que hayan muchos más y una constante renovación de estos. Entonces, un glóbulo rojo se destruye. Y a partir de que se destruye, empiezan o se desciende en el grupo hemo y en el grupo globina. Entonces, este hemo, como estos dos se van a separar, otra vez busca otra globina. Se aburrió de esta globina. Busca otra globina y va a seguir el mismo proceso, pero con otra globina. Y esta globina, pues, se quedó dolida y busca el mismo grupo hemo. Entonces, el hemo busca globina y la globina busca el hemo, ¿no? Y resulta de que si nosotros tenemos esta suma, este reencuentro aquí, es de que nosotros vamos a tener algo conocido como biliverdina, algo de lo que ustedes han escuchado mucho. Y resulta de que la biliverdina, a través de una enzima que vendría a ser la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. ¿Así de fácil, Katy? Sí, pero aquí le ha faltado un proceso, el de la conjugación. Entonces, si le ha faltado el proceso de la conjugación, ¿cómo se va a llamar esta bilirrubina? Fácil, Katy. Bilirrubina no conjugada. Por eso dice acá. Bilirrubina no conjugada. Ya, Katy, por eso es que hablabas tanto de que tiene tanto que ver todo este proceso de las bilirrubinas también. Exacto. Entonces, ¿y dónde viene a jugar la albúmina, Katy? Porque resulta de que esta bilirrubina, que es no conjugada, vendría a ser hidrofóbica. Y otra cosa es que es tóxica. Entonces, la tóxica no se puede quedar con ustedes, chicos. Entonces, si esta se almacenaría en ustedes, estaría dentro de ustedes,
pues esto sería dañino. Entonces viene la albúmina como proteína transportadora, como un carrito, como chofer, y como es tan amable le dice, oye, bilirrubina no conjugada, yo te llevo. Y se van las dos, ¿no? Se van las dos, la bilirrubina no conjugada y la albúmina. Y se van a unir con el ácido glucurónico. Entonces, todo este proceso con el ácido glucurónico a través de la UDP-GT es que me va a poder dar la bilirrubina conjugada. Entonces, se conjugó. O sea, luego de que ya pasó con este proceso con el ácido glucurónico, gracias a la ayuda de la UDP-GT, es que nosotros ya podemos tener estas bilirrubinas conjugadas. Esta no es tóxica. Sin embargo, nos podemos quedar con esta, Katy. Igual no, igual esta sigue todo un proceso, ¿no? Tiene diferentes terminaciones, aquí está más especificadito, ¿no? Va a terminar como estercobilina, dándole el pigmento a las heces, o como urobilinógeno en la circulación hepática, o como urobilina, dándole el pigmento a la orina, ¿no? Entonces, miren qué bonito. Y algo que no mencioné es que solo si a ustedes les interesa saber acerca de esto, y esto les va a servir, si quieren guardan la imagen para medicina 1, para medicina 2, medicina 3 también. ¿Ok? Entonces, el metabolismo de las bilirrubinas, lo primero que les expliqué pasa a nivel prehepático, esto a nivel hepático, lo de la conjugación ya per se, y a nivel posthepático ya las últimas fases de las que hablamos, ¿no? Que vendrían a ser estas, dándole color tanto a heces como a la orina. Y aquí algunas características acerca de la bilirrubina no conjugada y de la conjugada, lo cual es preguntado, pero en Teams, o sea, con su doctor. Entonces, en el caso de la bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿por qué? Porque no ha pasado el proceso de conjugación. Y la conjugada, ya, aquí sí ya pasó el proceso de conjugación. Y aquí les había dicho que la indirecta era hidrofóbica, entonces necesitaba, o liposoluble, necesitaba, que bueno, es lo mismo, básicamente en otros términos, que necesitaba de la ayuda de quién, de la albúmina. Entonces también necesitamos la albúmina para este proceso, ¿para qué? Para que no nos quedemos con la tóxica. ¿Ven? Y acá dice, está unida a la albúmina. Y pasamos a la conjugada. Esta es no tóxica y no está unida a proteínas, ¿no? Y al final la conjugada es la que le da el color ¿a quién? A la orina y también a las heces, ¿no? Excretable a través del riñón, excretable hacia las vías biliares. Y miren aquí están sus valorcitos. Mientras que la indirecta o no conjugada, que es la tóxica, miren, no es excretable ni al riñón ni hacia las vías biliares. Muy bien. Entonces son como que antónimos. Son dos lados diferentes de la historia. Ok, quiero ver si el micro está prendido porque voy a estar hablando y después otra vez tenemos que hacer la sesión. Bueno, ya. La clínica de ictericia o todas estas manifestaciones, como habíamos empezado a comentar en primera instancia, cuando habíamos visto todo este rostro amarillento, es más, también la esclera de un color pigmentoso amarillo, por la afinidad de la elastina con la hemoglobina, es que esto justamente se va a dar o manifestar cuando los niveles de ictericia, cuando los niveles de bilirrubina están por arriba de 2, por arriba de 2 miligramos por decilitro. Y aquí otro término o concepto, no, creo que está más adelante. Sí, lo van a ver más adelante en las pruebas metabólicas, si no me equivoco. Cuando les hablan acerca de bilirrubinas totales, bilirrubina directa e indirecta, solamente decirles que la suma de esas dos me da mis bilirrubinas totales. Como que, en total, ¿cuántos de ustedes hay? Ya, somos 20. Ya, ese es el total, pues han sumado toditos. Ya, y muchos se confunden con respecto a ello, pero las bilirrubinas totales es básicamente la suma de la bilirrubina directa y de la bilirrubina indirecta, o de la conjugada con la no conjugada, y muchos te dan las totales y de la directa, y te dicen, ¿cuánto será de bilirrubina indirecta? Pues obviamente, solamente restas, pues, para calcular lo que te faltaba, restante. Y si te dan solamente las totales y la indirecta, pues resta, y te va a dar la directa. Ok. Y seguimos pasando. Entonces les he puesto, miren aquí como 3 veces, 4 veces esto, porque fue pregunta de pasito. ¿Ok? No se olviden factores como la desnutrición proteica, como por ejemplo también
los fármacos y, habíamos hablado de otro, y los procesos de hemólisis, exactamente. Y ahora, uy, se había pasado. Y el último, el tiempo de protrombina, ¿no? Ahora, habíamos estado hablando en un comienzo con respecto a que cuando ustedes estaban en la cocina con su herida de 1 milímetro y empieza a sangrar así como que a chorros porque la sangre es escandalosa, es como que ustedes, esta es su reacción. ¡Ah, me corté sangre! Ya. Y el organismo no está como que así, todo chill, todo fresco, sino lo que está haciendo el organismo es, vamos a formar el tapón plaquetario. Hemostasia primaria, listo. Hemostasia secundaria, que venga, que se liberen los factores de coagulación, liberen a la bestia, ya vienen los factores de coagulación, empiezan con la trombina, luego con la fibrina y se formó el tapón, listo. Obviamente todo esto en un largo proceso de tiempo, ¿no? Y ya está. Luego de un tiempo, plasmina, ven, ya está. Libéranos la circulación. Y ya, rompen el taponcito y la sangre puede pasar otra vez normalmente y esto va vitalizándose otra vez, revitalizándose otra vez, ¿no? Y ya se cerró por completo esto. Pero ¿gracias a quién? Gracias a los factores de coagulación. Y esto les van a preguntar igual toda su vida. ¿Dónde se forman los factores de coagulación? En este sujeto, en el hígado. Entonces, Katy, a estas alturas de mi carrera, ya debería aprenderme los nombres de todos estos. Probablemente ahorita están con un montón de cursos, chicos. Así que no les digo así como que, aparte van a seguir viéndolo más adelante, pero ustedes pues pueden o ya se lo aprendieron, súper cool, súper genial. Se les va a hacer mucho más sencillo. Pero si aún no se preocupen, todavía tenemos tiempo. Es de que lo que sí hay cositas más claves que tienen que recordar dentro de esta lista de los factores de coagulación. Y lo van a ver más adentrado también en Medicina 1. Es que estos factores de coagulación, ya les dije que hacían con este ejemplo. Aquí tenemos que recordar unos datos importantes y se los he recalcado. Ojo que los que están en verde yo no los he subrayado. Ya estaban subrayados en esta imagen del canal de YouTube de un doctor, no me acuerdo cómo se llama, pero es bastante didáctico al enseñar. Entonces, bueno, aquí básicamente están los factores de coagulación, los cuales son muy importantes para mantener este equilibrio, este balance entre aquellos que son anticoagulantes, o sea, no coagules más, y los procoagulantes, vamos a coagular porque está sangrando, para que pueda haber esto, ¿no? Lo que vendría a ser el parche, la curita acá en esta pequeña, o en todos en general, siempre y cuando tengamos estos en homeostasis, es decir, en equilibrio. Entonces, ¿qué debemos recordar de los factores de coagulación, Catherine? Debemos recordar aquí que muchos de estos, bueno, en sí, si bien es cierto, todos estos son de síntesis hepática, pero debo recordar lo siguiente. Debo recordar dónde están formados. ¿Dónde están formados los factores de coagulación? En el hígado. Muy bien. 20. ¿Cuáles son los factores vitamino K dependientes? ¿Y dónde me sacaste esa pregunta, Katy? Ok, les voy a contar qué sucedió en 1972. Resulta de que los factores 10, 9, 7 y 2, esto no era una fecha, era una memotecnia que sucedió ese S por la proteína S y la C en serio, en C, la proteína C y S y el factor 10, 9, 7 y 2 vendrían a ser aquellos factores vitamino K dependientes. Estos de aquí per se, como factores de coagulación y proteínas C y S, por otro lado, que son anticoagulantes, pero igual también pertenecientes a este gran equilibrio, ¿no? de la coagulación, ni que haya una sobrecoagulación, ni que haya una muy escasa coagulación. Entonces, ¿por qué hablamos de factores vitamina K dependientes? ¿A qué les suena vitamina K dependientes? Porque resulta de que necesitan de la vitamina K, punto. Ok. Resulta de que al ingerir cierta clase de de elementos, como por ejemplo verduras, como está puesto ahí, es que estos van a permitir a través de la oxidación de la
de ciertas otras enzimas, ¿no? Como vendría a ser una de ellas la epóxido-reductasa. Ese nombre, acuérdense, epóxido-reductasa. No para aquí laboratorio, sino para otros temas en general, pero la epóxido-reductasa vendría a ser una enzima que me va a permitir justamente la síntesis de estos factores específicos. Los factores 10, 9, 7 y 2. Así como de la proteína C y S. Estos son vitamina K dependientes. Si yo no consumo la fuente de estos factores vitamina K dependientes, entonces no puedo tener la epóxido-reductasa. Lamentablemente no. Entonces va a empezar a haber deficiencia de los factores ya mencionados, 10, 9, 7, 2. Y aparte, no vayan a creer que es 1, es 10. Solamente que por motivos de memotecnia es que está como 1. Es 10, 9, 7, 2. Y bueno, acá está el número del factor y aquí está su nombrecito, ¿no? Estos son los anticoagulantes, tanto la proteína C y S como ya se los estuve mencionando. Listo. Entonces esto hasta aquí. Ya, y bueno, la vitamina K es una vitamina liposoluble. Dentro de las liposolubles son las A, D, E, K, ¿no? Pero bueno, eso solamente para que lo tengan en mente. Y bueno, dentro de la hemostasia secundaria, que justamente cuando les hablaba de esto del tapón plaquetario que se formaba, estábamos hablando de que primero hay una hemostasia primaria en la que se forma el tapón plaquetario para que esta niñita deje de sangrar, ¿no? Y hay un segundo proceso en el cual ya intervienen estos factores de coagulación, la cual vendría a ser la hemostasia secundaria. Y resulta de que esta hemostasia secundaria tiene dos vías, las vías que ya, a las que tanto le temían, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca, la cual en sí tiene diferentes formas de empezar, ¿no? Una es más explosiva, otra por algún trauma, pero si hay algo que quiero que recuerden aquí es que hay una vía extrínseca, hay una vía intrínseca, ambas forman parte de la hemostasia secundaria y convergen en la vía común. Entonces, y ya más adelante van a ver memotecnias, ¿no? Como el factor tenasa, ¿no? Que es el 10, también los demás para ya desencadenar en la vía común, pero eso ahorita no es tan relevante para ustedes, sino más bien que esos convergen en la vía común. Entonces, ¿y cuál es el propósito de esta hemostasia secundaria o de los factores de coagulación, cascada de coagulación, valga la redundancia? Es que los factores de coagulación en esta cascada tienen el objetivo de formar trombina o forman trombina para que se sienta de fibrinógeno a fibrina y se pueda controlar este proceso sanguíneo, ¿no? De coagulación. O se forma fibrina, o también se puede decir que formamos trombina para que fibrinógeno pase a fibrina. ¿Ven? Porque trombina es la que está mediando la conversión de fibrinógeno a fibrina. Y una vez que está escindido, ya se le pone la A, ¿no? Al costadito, como ya activado. Ahora, sí quiero que recuerden de aquí, esto de aquí, los tiempos, los cuales son muy importantes. Porque estos tiempos son los que te dicen, hey, todo aquí estuvo perfecto, entonces la alteración puede estar aquí. Hey, todo aquí estuvo perfecto, la alteración puede estar arriba. De aquí a aquí el tiempo está exacto, es como que te dicen, Usain Bolt corre tanta distancia en cierto tiempo. Es decir, que si lo hacen, se corre, no sé, 1 metro en todo un día, es como que tú dices, hey, ¿qué le pasó a Usain Bolt? ¿No? Entonces es lo mismo que está pasando aquí. Si esto lo hacen más del tiempo determinado, significa de que algo está pasando. Y es más, hay pruebas, ya más adelante lo van a ver en medicina, es de que hay pruebas específicas para medir cada factor de coagulación. Así ven si este está bien, si hay más, si hay menos. Y eso es más específico, ¿no? Pero aquí estamos viendo de que nos da un dato en general de toda esta vía. Y es aquí cuando les voy a mostrar qué tiempos miden cada una de estas vías, ¿no? Entonces, debo recordar aquí quién mide la vía intrínseca, quién mide el tiempo de la vía extrínseca y quién mide el tiempo de la vía común, así como el INR, ¿no? Ahorita, ese es el tiempo que estoy circulando aquí. Esto de aquí se los he resumido en la siguiente, aquí. Las pruebas clásicas son el tiempo de tromboplastina parcial activado, que mide la vía intrínseca, y el tiempo de protrombina, que mide la vía extrínseca.
y el tiempo de trombina, que mide la vía común. Entonces, por eso es que aquí habíamos puesto que para medir la vía intrínseca necesitábamos el TP-PA, el tiempo de tromboplastina parcial activado, y para la vía extrínseca teníamos el TP, lo pueden llamar por sus siglas también, que mide de 10 a 14 segundos, y la vía común, que bueno, es la que es medida por el tiempo de trombina. Y ahorita hablamos del INR rapidísimo. Solamente aquí quería mencionarles de que esto yo lo recordaba, bueno, lo sigo recordando por el nombre más largo con el más largo, ¿no? Entonces, el que mide más tiempo de 25 a 45 segundos, pues es el TP-PA. Y si tú quieres ir mucho más profundo, como que si tú quieres clavar algo que traspase a una persona, que vaya más adentro, más intrínseco, es que tú vas a utilizar, por ejemplo, una daga más larga, ¿no? Ya. En ese caso, pues para que traspase, ¿no? Entonces, es la que mide más, por así decirlo. La que mide de 25 a 45 segundos, yo decía, es el que tiene el nombre más largo. El TTPA. Y este mide la vía intrínseca. Eso es para producto de memoria, pero en sí tiene una explicación mucho más interesante, también fisiopatología, pero eso solamente para recordarlo, ¿no? Y el TP, que tiene dos siglas nada más, de 10 a 14 segundos, ¿no? Más corto, como lo vemos aquí, más cortito, solamente dos siglas, y obviamente si tú quieres llegar solamente a la piel, quieres romperle algo a alguien, utilizas algo más chiquito, ¿no? Algo no tan profundo, de tanta profundidad necesariamente. Ok, ese ejemplo fue muy sádico, pero lo que hace la televisión. Y el tiempo de trombina, que mide la vía común. ¿Por qué el tiempo de trombina mide la vía común, Katy? Porque, miremos aquí, ¿quién está en la vía común? ¿De quién viene trombina? Viene de protrombina. Entonces, tanto protrombina, que luego es trombina, está en la vía común. Entonces, si es necesario trombina para poder formar difibrinógeno-fibrina, pues es por ello de que justamente es que va a encargarse de medir la vía común. Y aquí esta pequeña memotecnia en la que, si no lo recordaron por los anteriores ejemplos, en la vía común, cuando a alguien le dicen, cuando a un niñito lo ofenden, ¿no? Le dices, hey, tú eres común, ¿no? Gente mala. Ya, pero el niñito, ¿qué pasa? Se pone a llorar, ¿no? Ya, tete. Aquí. Entonces es el emoji. Ok, sigamos. Y el tiempo, bueno, el INR, que vendría a ser el TP del paciente sobre el TP de laboratorio, ¿no? Y es de referencia. Y si este está prolongado, pues va a significar que están fallando los factores vitamino K dependientes. Y miremos aquí, el INR mide de 0,93 a 1,3. Entonces esto es muy importante también. Oh. Bien, sigamos. Ahora, van a poder encontrar a lo largo de... Hemos cumplido una hora exacta. ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Están vivos? Voy a ver cuántos están vivos. A ver. Estamos 17. Estamos bien. ¿Están ahí, chicos? ¿Están vivos? ¿Quieren que vuelva a poner la escala del Chihuahua? ¿Están despiertos? Estamos vivos. Muy bien, gracias, Sebastián. ¿Alguien más aparte de Sebastián? Sí, todo bien. Gracias, Diana. Ok, los demás chicos necesitamos por ahí RCP para Diego, Giancarlo, Alexandra, Claudia, Randall, Varinia, Cristian. Ok. Veo que se encuentran un poco dormidos. Entonces vamos a volver con la escala de perros. A lo que me obligan, chicos. Ok. Vamos, rapidísimo. Pónganme al toque, para no pasar más tiempo. Si ven mi pantalla, ¿en qué escala del perro chihuahua se encuentran? Ahorita yo estoy en un 6. Estoy como que despierten. Deberíamos estar muy bien, gracias Randall por el 6. Deberíamos estar felices porque por fin es sábado. ¿Y sabían que en Estados Unidos no tienen clase ni sábado ni domingo? Es literal, los profesores no le ponen clase ni sábado ni domingo. Si hacen, levántese,
retírense, espero que estén aprendiendo. Voy a apagar mi cámara para poder levantarme, para que no vean mis pantalones de Bugs Bunny. Ya, voy a levantarme, ya. Ahora sí, muy bien, Diego está en 5, Diego está como que, me perdí la escala. Diego está como que, termina. Francesco también está como que, termina. Ok, vamos a terminar, vamos a hacerle caso a todos. Entonces, muchas gracias a todos. Ahora vamos a, chicas, tengo que volver a poner la imagen. Ok, espero que se esté entendiendo qué es lo más importante y es por ello de que utilizo muchos ejemplos y muchas referencias, muchos de ellos no tan literarios, sino más bien hipotéticos. Porque, bueno, literalmente en mi vida yo lo pongo con ejemplos así para poder darles un poco de relación. Estoy como que, Dios, ayúdame, ¿no? ¿Cómo es? Ay, ¿cómo era ese meme? Ayúdame, elimíname. Algo así creo que es. Si alguien lo recuerda, lo pone en el chat. Ah, Diosito, ilumíname o elimíname. Sí, ese me encanta. Me da mucha risa. Ok, entonces sigamos. Ahora, si hemos visto de que hay tiempos que están específicamente encargados de medir tanto vía intrínseca, vía extrínseca, la vía común, hay tiempos también, perdón, hay pruebas que van a estar encargadas de decirme, hey, aquí hay una alteración en la síntesis proteica, hey, aquí hay una alteración en, por ejemplo, en las vías de la colestasis. Ah, ya. Entonces yo sé, ya más o menos me voy orientando qué marcadores pueden ser. Entonces, por ejemplo, en el de la síntesis proteica tenemos, ya cuando habíamos hablado de esto, habíamos hablado de los factores de coagulación. Entonces tenemos al tiempo de protrombina proteica, ¿qué otra proteína transportadora en la sangre? La albúmina, por ejemplo, la cual es muy importante. Entonces ya voy relacionando de esa forma, ¿no? Mi cabecita, lo va poniendo. Entonces, jalen su plita y ponen. Evaluar la síntesis proteica, tenemos albúmina y protrombina, de las cuales también ya hemos hablado hasta la muerte, ¿no? Hemos comentado datos muy importantes, también hemos comentado acerca de su uso marcador pronóstico en la cirrosis, pero habíamos dicho, hey, cirrosis es una enfermedad que ya se desarrolla con el tiempo, cuando el hígado ya está muy dañadito, entonces por eso pongo ahí no útil en enfermedades agudas y también se los comenta a su doctor. ¿Por qué? Porque la cirrosis no es aguda, sino más bien crónica. Entonces, si el hígado está mal, apenas se siente mal, no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque es muy resistente, lo cual también nos puede en contra, ¿no? Justamente por la estructura y la anatomía que se tiene, ¿no? Estas triadas. Ya. Y el tiempo de protrombina, que ya habíamos dicho, que medía, ¿no? Y también vimos tanto TTPA para la vía intrínseca y vimos el TP para la vía extrínseca. Entonces debemos saber qué elementos forman parte de cada una de estas vías, los cuales también van a estar en sus slides. Entonces, y cuando un INR es mayor a 5 es un indicador de una enfermedad hepática o crónica probablemente, ¿no? Listo. Y bueno, sigamos. Ahora, esto también fue pregunta de su pretest, pero lo puse más que todo porque hay mucha confusión en estas siglas. TGP, ALT, TGO, AST, y más adelante les voy a presentar a la AF y también a la GGT, entonces no quiero que se me bloqueen. Sino bien, que estas de aquí vendrían a ser sus siglas, pero al revés, ¿no? ALT, que vendrían a ser la alanina aminotransferasa, pero también se le conoce como la transaminasa glutámico pirúvica. ¿Ok? Transaminasa, transferasa. Uy, no, mi Dios, empezaron a licuar acá. Oh, mi Dios. Ya, bueno, voy a hablar un poco más alto porque no puedo salir a eso. Estoy dictando sesión. Ok. Entonces, la ALT vendría a ser la alanino aminotransferasa y la TGP vendría a ser la transaminasa glutámico pirúvica. Muchas veces en los pasitos o en el examen les ponen ALT y luego TGP o luego TGP y luego ALT, lo cual los puede llegar a confundir. Entonces, no se olviden que esto es lo mismo. Al igual que la TGO equivale a AST, porque TGO vendría a ser la transaminasa oxalacética y la AST la aspartato aminotransferasa. Estos dos son lo mismo y estos dos son lo mismo. Fue pregunta del pre-test, así que por favor no las vayan a confundir. Aparte, acuérdense que acá hay una O por oxalacética y acá hay una P por pirúvica. Y esta de aquí va con alanino aminotransferasa y esta de aquí con aspartato aminotransferasa.
Hey, Katy, pero hace rato vamos viendo este término de transferasa, ¿no? O transaminasa, transferasa, y resulta de que estas dos son transaminasas y son enzimas que determinan la integridad hepatocelular, porque les voy contando de que vienen a ser enzimas que están dentro del hepatocito. Entonces, si hay algo dentro de otra estructura, este viene a ser un indicador de cómo está esta gran estructura macrocelular en general, ¿no? Pero en este caso microcelular. Y bueno, justamente eso es lo que ocurre con ellas, porque más adelante les muestro una imagen en la que estas están dentro del hepatocito, ¿no? Entonces van a ver y van a medir la integridad de este. Y miremos aquí, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Es de que una es más específica que la otra. ¿Y a qué me refiero con especificidad en este caso? Pues yo me refiero con especificidad en este caso a que se va a encontrar en un solo órgano. Es decir, que la ALT o TGP se va a encontrar específicamente en los hepatocitos, mientras que la TGO o AST se va a encontrar en el músculo cardíaco y esquelético también. Es por ello de que esta es hepato específica, solo en el hígado, pero esta no. Ahí están sus valores normales y miren qué dice, la presencia de daño y la falta de permeabilidad de las vías biliares. Es importante. La falta de permeabilidad de las vías biliares también. Porque recordemos que los hepatocitos son los que van a estar secretando la bilis y la bilis es la que va a pasar por el canalículo biliar y es ahí donde se puede detectar la obstrucción, ¿no? Entonces es importante. Ok, sigamos. La deshidrogenasa láctica, Katy, otra sigla. Sí, otra sigla. Pero bueno, ya saben que no se deben confundir con esta. Otra sigla que vendría a ser la DHL o deshidrogenasa láctica, pero les cuento que esta tiene poca especificidad, porque si habíamos dicho de que la TGP o ALT es hepato específica, porque solamente la encontramos en el hígado, o sea, hablamos de esto es específico de este lugar. Ya, es como que ciertos tipos de café son oriundos de Colombia, o sea, específicamente los puede encontrar en ese lado de Colombia, por ejemplo. Entonces, esta TGP o ALT es hepato específica. ¿A dónde voy a ir a buscarlo? Al hígado, pues, ¿no? Entonces, la deshidrogenasa láctica es todo lo contrario, es poco específica. ¿Por qué? Porque la puedo encontrar también en otros metabolismos celulares, no únicamente en el hígado. Es decir, de que si se daña un músculo, si se daña cualquier otro tejido, también puede empezar a liberar esta deshidrogenasa láctica. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de daño de tejido y en un tejido también pues hay organismos celulares y estas células al morir, por ejemplo, van a liberar también esta deshidrogenasa láctica. Entonces, va a empezar a liberarse, va a empezar a soltarse, entonces no necesariamente es del hígado, sino puede ser por daño de tejidos. ¿Y cuáles son las que me importan en este caso? Pues vendrían a ser bueno, hay 5 isoenzimas y de la 4 y la 5 son las que están más relacionadas con el hígado. Solamente como un fun fact. Okay. Ahora aquí, de esto les hablaba, ¿no? De la colestasis. Y estas pruebas van a ser indicadoras de la colestasis. ¿Quién es? La fosfatasa alcalina. Katy, otra sigla, ALP. Sí, pero esto es más que todo su sigla en inglés. Fosfatasa alcalina. O ALP. Y que les había dicho que es el proceso de colestasis, es el proceso de detención del flujo de la bilis hacia el duodeno. Katy, por eso es que hablabas y ponías ahí el ejemplo del metropolitano y la gente sudorosa y toda esa acumulación que puede haber ahí. Sí, porque hay una detención del flujo, ¿no? Pero ahora imagínense de que esas personas ya están sudando y todo ello, todas las características que les di, pues estas van a poder tener un efecto nocivo. Es decir, de que es como el efecto que tendrían el de la emulsificación de las grasas, este efecto de emulsificación de las grasas a través de esta, ¿no? Como un detergente. Entonces, es que esta no puede estar acumulándose ahí. Y si este está detenido, obviamente se ha obstruido ahí y no debería estar ahí. Entonces, pruebas indicadoras de la colestasis o de esta obstrucción, vendríamos a tener a la ALP o fosfatasa alcalina. Y esto era lo que les comentaba hace un momento. Porque miren aquí, ¿dónde está la ALT? ALT, la AST y más adelante la GGT que vamos a ver. Están dentro de esta estructura que vendría a ser el hepatocito.
Están todas estas dentro del hepatocito. Es por ello de que son indicadoras o de síntesis proteica o de, en este caso, procesos de colestasis. Y miremos aquí. Indicadora de qué? De la colestasis, porque por su relación con el flujo biliar. Y en este caso, pues va a estar detenido en una colestasis. Fosfatasa alcalina. Ok. Ubicación, membrana canalicular. ¿Cuál era la importancia de esta membrana canalicular? Pues básicamente por aquí va a empezar a transcurrir la bilis, que está siendo depositada por estos hepatocitos, pero recordemos que en una colestasis hay obstrucción. Entonces, hay detención del flujo. Entonces, esta membrana canalicular va a ser como un sensor que va a decir, oye, marcador, elévate, ¿no ves que acá está obstruyéndose el paso? Básicamente eso. Esto y esto es lo mismo, solamente que acá está encerrado membrana canalicular, para saber de dónde viene. Y otra indicadora de colestasis vendría a ser la GGT, o también conocida como la gamma-glutamil transpeptidasa, o GGT. Y miremos aquí, nos es útil en patrón colestásico y también en una hepatitis alcohólica ya de grado elevado, ¿no? Ejemplo. Es un indicador sensible de desorden hepático y miremos aquí es inducida por muchos medicamentos y toxinas, ¿no? Y miremos aquí es el punto anaranjado. Entonces, la ALT, la ALP, la AST, todos estos, pues se encontraban en el hepatocito. ¿Y dónde encontramos a la GGT específicamente? Miremos aquí, está unida a la membrana del epitelio biliar, es decir, a los ductos pequeños y a los hepatocitos. Es decir, que también va a ser como este sensor del que hablábamos, como el que hablábamos aquí con la fosfatasa alcalina. La diferencia es que este se encuentra en la membrana canalicular y este en el epitelio biliar. Y van a ver que se les va a hacer más sencillo a la hora de participar en su Teams también, relacionar los datos. Y eso fue con respecto al panel de las funciones hepáticas, ¿no? Tenemos aquí las que hemos visto, aquí también están sus siglas para que no las confundan, la fosfatasa alcalina. ¿Y cuál nos faltaría? Pues nos faltaría conocer con respecto a las bilirrubinas totales. Y directa, ¿no? Que ya dijimos que al final, dice Katia, acá dice bilirrubina total, bilirrubina directa. ¿Y dónde está la indirecta? Recordemos que la indirecta se calcula con la resta de la total y de la directa. O si te dan la directa, la indirecta y te dicen cuál es la indirecta, los restas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué tenemos que ver ¿para qué tenemos que...? Bueno, esto solamente era para ver las principales causas de enfermedad hepática y su relación en sí con lo que vendrían a ser estas aminotransferasas, ¿no? Ok, pero por algo lo puse acá. Como repasito, creo. Sí, creo que lo puse acá como repasito. Pero yo aquí iba a hablar acerca de bilirrubinas. Acá están las bilirrubinas. Estos de aquí eran para darle un repasito nada más, chicos. Pero ahorita yo les iba a comentar acerca de las bilirrubinas. Acá están. Acerca de las bilirrubinas como prueba metabólica, porque las demás ya las habíamos estado viendo. Y esto era lo que les comentaba, acerca de las bilirrubinas totales, la indirecta, la directa, la indirecta o la no conjugada, y la directa, aquella que sí es conjugada. Y resulta de que estas van a tener una serie de clasificaciones en las que yo puedo decir, si no hubo conjugación, puede ser que haya habido otra alteración por ahí que me haya estado afectando esta producción, ¿no? Pero esperen. No quiero que sientan que me estoy saltando PPTs, así que diapositivas, así que quiero volver aquí, porque probablemente aquí les iba a decir algo. Necrosis celular o patrón citolítico, ok. Ya, aquí básicamente les iba a recordar con respecto a estas enzimas de daño proteico, como por ejemplo estas transaminasas, como por ejemplo, de daño proteico, como por ejemplo aquellas de la integridad del hepatocito, como la que estábamos hablando, transaminasas de la AST, la ALT, que básicamente me van a estar traduciendo que hay una lesión celular, porque ya dijimos que estas se encuentran dentro del hepatocito. Entonces, vamos a ver de que esas transaminasas, como a manera de repaso, son indicadores sensibles de citólisis, que vendría a ser cito por célula y lisis, destrucción, la destrucción de las células o daño de la célula hepática, daño celular hepático.
Y miremos aquí, ¿no? Aquí te da ya más o menos el esquema reducido. ¿Y cuál habíamos dicho de que era más hepatoespecífica? La ALT, ¿no? ALT, daño hepático y renal. ALT, pero acá dice hepatocitos, corazón, músculo esquelético y riñón. Y aquí podemos ver, si hay una elevación de las transaminasas, lo podemos relacionar con lesión celular. Ahora, la deshidrogenasa láctica, lo que ya les había comentado, de que las isoenzimas en sus variaciones 4 y 5 es que las que más podemos encontrar en el hígado. Y acerca de lo que estábamos hablando al último, era básicamente con respecto a los procesos de colestasis, ¿no? Lo cual es, para que no es necesario que se aprendan todas estas causas, solamente comentarles de que hay obstrucciones que pueden darse por causa intrahepática o extrahepática, es decir, que el problema puede estar en el hígado o fuera del hígado, restringiendo la salida, por ejemplo. Pero ¿cómo detectamos esto, Katy? A través de la siguiente complementación de dos pruebas, de la fosfatasa alcalina, de la cual ya hablamos, y también con la ayuda de la GGT o gamma-glutamil transpeptidasa, porque está, hacia ahí está. Entonces, estas dos me van a ayudar a corroborar de que el daño o la alteración está a nivel intrahepático o es extrahepático. ¿Cómo así? Porque si yo veo elevaciones de la fosfatasa alcalina en un rango superior a los valores normales, pues yo digo, ese es un marcador de un síndrome de colestasis, un síndrome colestásico. Ya. Pero yo ¿cómo confirmo esto? Porque puede ser por muchas otras cosas, porque la fosfatasa alcalina también se forma en muchos otros lados. Entonces yo digo, si yo tengo elevada la fosfatasa alcalina y a la vez se eleva mi gamma-glutamil transpeptidasa, entonces yo tengo elevados estos dos valores. Y si estos dos valores están elevados, significa de que yo puedo sospechar de esta clase de causas, ¿no? Pero miren aquí, si la GGTP es normal, la fosfatasa alcalina no es de origen hepático. Pero si sí es que ambas se encuentran elevadas, significa de que el problema es hepático. No sé si se entendió. Vuelvo a repetir. Entonces, estamos tratando de descubrir si el problema es de origen hepático o no, o intrahepático o extrahepático. Entonces, yo tengo mi fosfatasa alcalina elevado y yo quiero confirmar que esta sea de origen del tracto biliar. Entonces, si es de origen del tracto biliar, debo comprobarlo con la GGT, gamma-glutamil transpeptidasa. Y si esta también se encuentra elevada, significa de que va a ser de este origen, ¿no? De origen del tracto biliar. Pero si la GGTP se encuentra normal, no es de origen hepático. Entonces es por ello de que yo debo saber de dónde viene. Puede venir del hígado, pero si viene del hígado, debo comprobarlo con la GGTP. Y si la GGTP también se encuentra elevada, si es de origen del tracto biliar. Pero si esta se encuentra en valores normales, esta fosfatasa alcalina no es de origen hepático como yo estoy pensando tanto, sino más bien de probablemente otro tejido. Entonces, básicamente por ello. Y esto también fue pregunta de pasito. Y aquí estábamos hablando acerca de la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Miren, aquí aumenta más que la fosfatasa alcalina en enfermedades colestásicas. Punto, para rematar. Así. Listo. Y esto era acerca de lo que les mencionaba, acerca de las bilirrubinas, de lo cual ya tanto hemos hablado también. Los valores normales de las bilirrubinas van de 0,1 a 1,1. Cuando hay demostraciones clínicas de esto, ya a partir de 2, ¿no? Ahora, con respecto a las ictericias, solamente recalcar en unas partecitas, como por ejemplo que hay problemas porque hay un aumento de la bilirrubina no conjugada o hay hiperbilirrubinemias por predominio de la bilirrubina conjugada, o sea, de la directa. La indirecta es la que no está conjugada y la conjugada es la directa. ¿Ok? Recordemos que esta no sufrió conjugación, por eso dice no conjugada, pero aquí ya se conjugó. Aquí ya se conjugó con el ácido glucurónico, gracias también a la ahí se me fue el nombre de la enzima, UDPGT, gracias a la UDPGT. Entonces, en la indirecta, por elevaciones de esta, pueden darse por el aumento de la producción de bilirrubina, está habiendo mucha hemólisis,
está liberando mucho grupo globina, está liberando mucho grupo hemo, o por una eritropoiesis ineficaz, así como también por una alteración de la conjugación de la bilirrubina. Obviamente que si mi bilirrubina no se conjuga, entonces se queda como la tóxica, como la indirecta. Y es ahí que pueden haber enfermedades como la enfermedad de Gilbert o la enfermedad de Kliger-Nayer. Este orden acuérdenselo bastante. Entonces, la enfermedad de Gilbert o la enfermedad de Kliger-Nayer es por una hiperbilirrubinemia, o encontramos hiperbilirrubinemias de tipo directa o indirecta. De tipo indirecta, como lo dice aquí, está dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la conjugación. Y si no se ha conjugado, no ha pasado a ser bilirrubina directa o conjugada. Mientras que por otro lado, tenemos las que cursan con hiperbilirrubinemia de predominio directa, como por ejemplo la enfermedad de Dubin-Johnson y la enfermedad de Rotor, en el caso de las sin colestasis, ¿no? Estas ya son las colestásicas, ya sabemos cómo descartar si es intrahepático o extrahepático, gracias a nuestra amiga la fosfatasa alcalina y a la GGT-P. Y sin colestasis o por enfermedad de Dubin-Johnson, o también podría ser una enfermedad de Rotor. ¿Y con qué cursan estas? Con hiperbilirrubinemia conjugada. Por acá les pongo un cuadrito más didáctico. Esto de aquí para que recuerden de dónde viene todo esto. ¿Cuándo es conjugada? ¿Cuándo no es conjugada? Y aquí para que vean, ¿no? Habíamos dicho que el síndrome de Gilbert y el síndrome de Kliger-Nayer que cursan con hiperbilirrubinemia de tipo indirecta. ¿Dónde está el defecto? Es de que ha habido una alteración ha habido un efecto de alteración en la conjugación de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque miremos aquí. Hay déficit justamente de la que les hablaba, la famosísima, la vedette UDPGT, la cual es la que se encarga de que se pueda conjugar con el ácido glucurónico esta albumina más la biliverdina, y de este modo es que yo puedo obtener la conjugada, ¿no? Pero si hay falta de esta enzima, la uridinilo-fosfato glucoroniltransferasa, es que nosotros no podemos captarla. Entonces, esta también es una ictericia por defecto de la captación, pero en general está encerrada dentro de problemas una alteración de la conjugación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay captación, no va a haber conjugación. Ahora aquí, hubo captación, pero no hubo conjugación. Entonces, si no hay conjugación, pues no va a poder ser directa o conjugada. Y es por ello de que esta vendría a ser una ictericia por defecto de la conjugación, ¿no? Y por eso es indirecta. Y por otro lado, tenemos aquellas que cursan con hiperbilirrubinemia directa, como la enfermedad de Dubin-Johnson y la enfermedad de Rotor. Aquí sí va a haber conjugación, Katy, estas son directas, muy bien. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la de Dubin-Johnson? Es que va a haber un defecto en el transporte y la excreción. O sea que va a haber mucho, Katy, de esta. Sí, porque no se va a poder transportar ni excretar. No, que habíamos dicho que necesita irse a darle coloración a las heces, que necesita irse a darle coloración a la orina. Pero aquí va a haber un defecto en el transporte y excreción de estos ya por otros déficits, por ausencias de otras proteínas transmembranas, como la MRP2. Entonces, estos son defectos ya genéticos o hereditarios, ¿no? Que son súper específicos. Uy. Y por aquí tenemos hiperbilirrubinemia también de tipo directo, el síndrome de Rotor, cual también es una alteración genética. Y miremos aquí, hay una elevación de ambas bilirrubinas, de directa como indirecta. Sin embargo, la que más se eleva es la directa. Y, estamos en hiperbilirrubinemias directas. Y aquí que hay una alteración de la captación de la bilirrubina por el citoplasma de las células hepáticas. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Este cuadrito, esta tablita que se las armé, se las dejo. Y esto también les voy a pasar los slides, no los vendan. Y como habíamos mencionado también aquí, dentro de estas pruebitas yo les había puesto por aquí, ya hemos visto todas estas, matamos con todas estas. Ahora aquí, las proteínas totales. ¿Qué habíamos dicho de esas proteínas totales? Habíamos dicho, bueno, vamos a comentar de que estas forman parte de las pruebas inmunológicas
como inmunoglobinas, porque recordemos que el hígado también se encarga de la síntesis de estas proteínas, así como la albúmina, Katy, exactamente, efectivamente. Y bueno, ya vienen a ser la diferencia de estas, ¿no? Las que vendrían a ser, como lo viste acá en la parte teórica. Esto de aquí no es tan preguntado, solamente por si acaso. Lo había puesto por aquí, que también hay pruebas inmunológicas, como las inmunoglobulinas, pero bueno, básicamente es porque son de síntesis hepática. Por eso es que también nos permiten medir esta clase de, bueno, que estos sean como indicadores, ¿no? Ante esta clase de efectos. Ahora, también hay daño hepático por enfermedades autoinmunes, y al igual que el LES, que la artritis reumatoide, ¿cuál otra se me ocurre? Bueno, básicamente LES y artritis reumatoide son las únicas que se me ocurren en el caso de enfermedades autoinmunes más conocidas. Y es que se utilizan esta clase de marcadores que tal vez ya han escuchado de ellos, ¿no? ANAS, ANCAS, y son justamente porque estas enfermedades atacan nuestra propia inmunidad, es que empezamos a utilizar anticuerpos, anticuerpos anti, por así decirlo. ¿Por qué? Porque van a ir o sea, contra nuestro citoplasma o contra nuestro núcleo o contra nuestro músculo liso, dependiendo del depósito de estos, porque muchas veces los inmunocomplejos están depositados en distintos puntos de nuestro organismo tratando de obstruir pasos o formando barreras que obstaculizan el desarrollo fisiológico de nuestro organismo en estructuras específicas, y es por ello de que generan esta clase de daños, ¿no? Y también les he puesto una tablita, bueno, después les hablo de esta tablita, solamente, miren, menciono acá, 1/3 de los pacientes con enfermedades autoinmunes se presentan como hipertransaminasemia asintomática. Bueno, eso básicamente lo puse en rojo, pero eso quiere decir de que algunos, cuando hablamos de asintomáticos, de que pareciera de que no están desarrollando ningún síntoma, pero al final la enfermedad está en ellos, ¿no? Pero no lo han demostrado, con manifestaciones clínicas predominantes. Entonces es por ello de que muchas veces en las pruebas se encuentran esta clase de resultados, o muchas veces ya van con alguna dolencia, y es de que se les hace a través de estas pruebas el descarte de esta clase de enfermedades primaria, ¿no? Como en la cirrosis biliar primaria de familia, y la colangitis esclerosante primaria también, porque usualmente cuando es secundaria, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La cual puede ser por problemas en el estilo de vida, la alimentación, la vida sedentaria. Entonces, si lo relacionamos con esos conceptos, decimos, hey, entonces esto ya vienen con estas personas con un defecto genético. Es por ello de que yo puedo encontrar en ellos estos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, anticuerpos antimúsculo liso, anticuerpos antinucleares, ¿no? Porque recordemos, ¿por qué antimúsculo liso, Katy, por ejemplo? Porque recordemos que el conducto biliar está formado por músculo liso, por ejemplo. Y bueno, eso sería en el caso del daño hepático por enfermedades autoinmunes. Y por si acaso les sirva para el caso clínico, les he dejado más adelante en la sección tablas, les he dejado esta comparación entre la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. ¿Ok? Y bueno, y con respecto a las pruebas que evalúan las etiologías específicas, hablar rapidísimo de los marcadores. En realidad hablar de esto es bastante, pero solamente esto de aquí, las medidas de prevención, depende del tipo de virus, lo puse para que recuerden que las hepatitis que van a ser con vocal, o sea, A, E, son por el contagio, pues por vía fecal, perdón, por vía oral, básicamente fecal oral, en la cual se da también por un mal lavado de frutas y verduras, porque las personas no se lavan frecuentemente las manos, hay contaminación de estos elementos, o por la falta de vacunación ante estos también, porque para la A, por ejemplo, hay vacuna para prevenirla, son de vía oral, pero las que son B y C, las letras, estas vendrían a ser por transfusiones sanguíneas con las agujas infectadas, por ejemplo, o al realizarse tatuajes, o con las relaciones sexuales con personas infectadas. Entonces, básicamente recordar ello, y hay ciertos marcadores virales, como por ejemplo las hepatitis A, hay anticuerpos contra hepatitis A, recordemos que en las inmunoglobulinas, que también son producidas por el hígado,
debemos recordar de que estas, aquí les iba a comentar también de que aparte de los virus de la hepatitis, son hepatotróficos, es decir, de que les encanta ir al hígado, les encanta ir a las células hepáticas. Entonces buscan el hígado, entonces van a ir a alojarse y a destruir las células hepáticas. ¿Y quiénes son las células hepáticas? Los hepatocitos. Entonces el hígado empieza a manifestar ciertas alteraciones en el perfil de laboratorio también, y por ende en el paciente también, ¿no? Entonces, básicamente por ello es que también lo mencionamos en estos marcadores, en estas pruebas que estamos viendo, porque recordemos que los virus de la hepatitis son hepatotróficos o hepatotrópicos. Entonces, bueno, aquí solamente para que vean y recuerden de que la inmunoglobulina G, ahora ya es súper conocido, esta vendría a ser un marcador de fase aguda, y la inmunoglobulina G vendría a ser ya uno de fase crónica, ¿no? El G por memoria, y el M vendría a ser el de los periodos más agudos y va a empezar a decaer en las primeras 3 semanas, en las primeras 5 semanas. Pero en el G, que es más crónico, pues va a mantenerse en el tiempo por mucho más. Luego tenemos aquí otros marcadores, como el de la hepatitis B. También hablamos de los factores de riesgo. Dentro de ellos la promiscuidad, la falta del uso de condón, las transfusiones. Y bueno, aquí tenemos algunos otros marcadores, los cuales en sí, acerca de estos marcadores, van a profundizar mucho, mucho más en medicina. Aquí no tanto, así que solamente acuérdense que el M vendría a ser de fase aguda y la G vendría a ser de fase crónica. Por el momento, con que recuerden eso, pues estaría genial. Y bueno, aquí tenemos las hepatitis C. Recordemos que también por factores de riesgo por transfusiones. Y cuando hay una coinfección B, es mayor a la coinfección que hay en C, pero estas usualmente van de la manito, ¿no? Es decir, de que puede ser por una coinfección también. Y listo, eso sería todo. Y ya son libres. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Para aquellos que llegaron vivos hasta el final, voy a dejar de compartir. Si tienen dudas o si tienen preguntas. Hemos durado 1 hora y media y les prometo de que tanto renal como hepático han sido las únicas 2 clases largas. Así como que parte la primera, renal, porque estuvimos viendo la primera sesión de bienvenida y todo ello. Y bueno, esta parte del laboratorio hepático porque era harta la información, ¿no? Pero bueno, espero que hayan podido entender, hayan podido comprender. Y bueno, voy a dejar de grabar para poder subir la grabación. Y ahora sí paso a sus preguntas.